Desde tiempos antiguos, la humanidad ha perseguido un solo sueño: el secreto de la juventud eterna. ¿Cómo es que algunos seres, a diferencia de nosotros, logran escapar de las garras del tiempo? La respuesta no está en una fórmula mágica moderna, sino en los mitos antiguos, donde los dioses ya conocían la clave de la inmortalidad. Y en el centro de ese misterio se encuentra Hebe, la diosa griega de la juventud, hija de Zeus y Hera, y guardiana del néctar que mantenía a los dioses eternamente jóvenes. Hebe representa aquello que todos anhelamos pero pocos comprenden. ¿Qué es lo que ella sabía que nosotros no? ¿Qué nos revela su historia sobre el poder de la renovación? En este relato, exploraremos no solo el papel de Hebe en la mitología, sino también cómo su influencia trascendió a través de los tiempos, guardando el secreto que tantos buscan. ¿Te atreves a descubrirlo? Entonces, acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de la juventud eterna. Si te ha gustado esta historia hasta ahora, no olvides suscribirte y dejar tu like para más relatos mitológicos fascinantes. Hebe, como hija de Zeus y Hera, representa la unión suprema de las divinidades más poderosas del Olimpo. Su origen divino la coloca directamente en el centro del poder celestial, siendo parte del linaje más noble de la mitología griega. Zeus, el rey de los dioses, conocido por sus rayos y su trono en el monte Olimpo, y Hera, la reina de las divinidades y protectora de los matrimonios, le concedieron a Hebe una herencia de gran relevancia. Su nacimiento no fue solo uno más entre tantos hijos de los dioses, sino un símbolo de la juventud que permea toda la creación divina. Desde muy temprano, su presencia en el Olimpo era vista como un recordatorio del vigor y la renovación. Ser hija de Zeus y Hera también le traía a Hebe la responsabilidad de reflejar la grandeza de sus padres. Zeus, con su fuerza incomparable, y Hera, con su majestad y autoridad, le transmitieron a Hebe un aura de respeto y poder. Su importancia en el Olimpo estaba, en parte, ligada a su capacidad de personificar la juventud eterna, una virtud esencial para la vida de los dioses. Además, este linaje la colocaba en una posición destacada entre otros descendientes divinos, convirtiéndose en una figura central en los mitos que involucran la renovación y el equilibrio cósmico. Curiosamente, Hebe, a pesar de su origen tan grandioso, nunca fue vista como una diosa conflictiva o protagonista de grandes batallas, como muchos otros hijos de Zeus. Su papel era más sutil, pero no menos crucial. Su existencia como hija de los dos dioses más grandes de Grecia simbolizaba un tipo diferente de poder: el de la suavidad, del rejuvenecimiento constante y de la preservación. Mientras los otros dioses se involucraban en guerras y rivalidades, Hebe mantenía una presencia calmada y constante, reflejando la armonía que se esperaba de la juventud. Este origen divino también consolidaba su imagen como una diosa que trasciende el tiempo. Hebe, siendo hija de los reyes del Olimpo, cargaba consigo la inmortalidad, no solo en el sentido físico, sino también simbólico. Ella es la personificación de la juventud que nunca se extingue, un concepto fundamental para los antiguos griegos, que veían la juventud como una fase glorificada de la vida. Esta característica, enraizada en su linaje, hizo que Hebe se convirtiera en una diosa venerada por aquellos que deseaban conectarse con la vitalidad eterna de los dioses. Y, claro, esto solo era el comienzo de su travesía en el Olimpo. Hebe, como diosa de la juventud, tenía un papel único dentro del panteón olímpico. Su don principal era la capacidad de otorgar la inmortalidad a los dioses, preservando su juventud eterna. Este poder no solo la hacía vital en el Olimpo, sino que también simbolizaba la renovación constante de la vida divina. En la mitología griega, la juventud no era solo una etapa pasajera, sino un estado eterno para los inmortales, y Hebe era la encargada de mantener ese equilibrio. Gracias a ella, los dioses no envejecían ni perdían su energía, algo crucial en la narrativa de los mitos. El significado de su función iba más allá de lo físico. Hebe representaba la esencia de la renovación, el ciclo constante de vida que se regenera a sí mismo. Los antiguos griegos veían en ella una fuerza que conectaba a los dioses con su poder de creación continua. El concepto de la juventud eterna, simbolizado por Hebe, era fundamental para los dioses,
quienes dependían de este don para mantenerse activos en sus roles cósmicos. Hebe no solo era una proveedora de vitalidad, sino también una protectora de la eternidad misma. Para los mortales, Hebe era vista como una deidad inalcanzable, pues su juventud eterna representaba lo que los humanos más anhelaban pero nunca podían obtener: la inmortalidad. En la vida humana, la juventud era efímera, pero en el Olimpo, gracias a Hebe, era una constante. Esta distinción entre lo mortal y lo inmortal subrayaba el poder simbólico de Hebe, ya que los dioses, a través de ella, mantenían su posición por encima de los mortales, libres del envejecimiento y de la muerte. El papel de Hebe también tenía un componente ritualístico. En varios cultos de la antigua Grecia, se hacían ofrendas para buscar su favor, con la esperanza de recibir algún atisbo de su don divino. Aunque los humanos no podían aspirar a la inmortalidad, sí podían acercarse a la renovación espiritual que Hebe simbolizaba. Con el paso del tiempo, su legado como la diosa de la juventud se consolidó, asegurando su lugar entre los dioses más venerados del Olimpo. Así, su figura se entrelazaba con el destino eterno de los dioses. Hebe tenía un papel fundamental en la rutina diaria del Olimpo, sirviendo ambrosía y néctar a los dioses. Esta tarea, aparentemente sencilla, escondía un poder inmenso, pues la ambrosía no era solo un alimento común, sino la fuente de la inmortalidad y la eterna juventud de las deidades. Gracias a Hebe, los dioses mantenían su vigor inquebrantable, ya que cada sorbo de néctar y cada bocado de ambrosía aseguraban que nunca envejecerían ni perderían su poder. Hebe, en este sentido, no era solo una sirvienta, era una guardiana de la eternidad. El néctar y la ambrosía eran más que alimentos. Eran símbolos de la divinidad y de la separación entre los dioses y los mortales. Los humanos jamás podían acceder a estos manjares celestiales, lo que reforzaba la idea de que la inmortalidad y la juventud eterna eran privilegios exclusivos de los habitantes del Olimpo. Hebe, al ofrecer estos alimentos a los dioses, mantenía ese orden sagrado. Sin su servicio, los dioses corrían el riesgo de perder su estatus divino, lo que demuestra lo crucial de su labor en el Olimpo. Aunque la tarea de servir a los dioses pudiera parecer modesta, era una responsabilidad que cargaba con un peso simbólico. Hebe aseguraba que el ciclo divino de la juventud y el poder nunca se interrumpiera. Mientras los dioses dependían de sus habilidades, ella continuaba con una dedicación constante, entregando el néctar y la ambrosía en cada banquete del Olimpo. Los mitos describen estos banquetes como momentos de celebración donde la risa, la música y la inmortalidad se entrelazaban, y Hebe era parte esencial de esa dinámica. Su rol, silencioso pero crucial, la posicionaba en el centro de la vida inmortal. Con el tiempo, Hebe fue reemplazada por el dios Ganímedes en esta función, lo que simboliza cómo incluso en el Olimpo, los roles podían cambiar. Sin embargo, su servicio a los dioses la inmortalizó como la figura que mantuvo viva la juventud eterna por siglos. La conexión entre Hebe, la ambrosía y la inmortalidad permanece como un testamento a su relevancia dentro del orden divino. El matrimonio de Hebe con Hércules es uno de los eventos más significativos en la mitología griega, ya que une a la diosa de la juventud con uno de los héroes más famosos y reverenciados. Después de que Hércules alcanzara la inmortalidad tras sus legendarios trabajos y su sufrimiento en la tierra, fue recibido en el Olimpo como un dios, y como recompensa, se le concedió la mano de Hebe en matrimonio. Esta unión no solo selló la inmortalidad de Hércules, sino que también fortaleció su estatus entre los dioses. A través de Hebe, el héroe ya no sería recordado solo por sus hazañas, sino también por su conexión directa con la juventud eterna. El casamiento entre Hebe y Hércules también tiene un fuerte simbolismo en la mitología. Representa la unión entre la fuerza mortal y la eternidad divina. Mientras que Hércules personificaba el esfuerzo humano, la lucha y la superación, Hebe representaba el rejuvenecimiento, la eternidad y la recompensa final. En este sentido, su matrimonio reflejaba el ciclo de vida, muerte y renovación, con Hércules ascendiendo al Olimpo para compartir su vida inmortal con la deidad encargada de preservar la juventud. Era una forma de decir que, al igual que Hércules superó sus pruebas,
Los dioses podían rejuvenecer continuamente gracias a la presencia de Hebe. A nivel personal, este matrimonio también ofrecía una imagen de paz para Hércules, un héroe que había enfrentado enormes dificultades durante su vida mortal. Hebe, con su don de la juventud eterna, parecía ofrecerle la tranquilidad y la renovación que tanto necesitaba después de su agotadora vida en la tierra. En el Olimpo, ya no tendría que luchar ni enfrentarse a desafíos, sino que podía disfrutar de una existencia eterna junto a una diosa que simbolizaba el renacer. Este vínculo mostraba que incluso el héroe más fuerte requería un tipo de renovación que solo Hebe podía ofrecerle. Este matrimonio también fue interpretado como una celebración de la inmortalidad del alma y del cuerpo, algo que los griegos valoraban profundamente. La historia de Hércules y Hebe inspiraba a los mortales, quienes veían en la unión de ambos una esperanza de que, al igual que el héroe, podrían alcanzar una forma de eternidad a través de sus propios logros. Hebe, por lo tanto, no era solo una esposa. Era el símbolo de que la inmortalidad estaba al alcance de quienes se ganaban su lugar entre los dioses, como lo hizo Hércules. Aunque Hebe es más conocida por su papel como diosa de la juventud y por su matrimonio con Hércules, también tiene participaciones menores en otros mitos, como en la Guerra de Troya. Durante este conflicto épico, que enfrentó a griegos y troyanos por una década, Hebe desempeñó un papel poco mencionado pero importante. Se le atribuye la capacidad de curar heridas y restaurar fuerzas a los combatientes divinos. A pesar de que su participación no es tan prominente como la de otros dioses, su habilidad para sanar ofrecía un alivio crucial en medio del caos de la batalla, preservando la vitalidad de aquellos que se enfrentaban en el campo de guerra. En los relatos sobre la guerra de Troya, Hebe no se involucraba directamente en el combate, como lo hacían Ares o Atenea. En cambio, su función era más sutil, manteniendo el equilibrio al intervenir cuando la fatiga o las heridas amenazaban con afectar a los dioses o a los héroes clave en el conflicto. Esto refuerza su imagen como una figura de renovación y regeneración. Hebe, con su poder sobre la juventud y la vitalidad, no solo representaba la frescura eterna, sino también la capacidad de restaurar lo perdido en el fragor de la guerra. Una de las historias menos conocidas la sitúa ayudando a su hermano Ares, el dios de la guerra, cuando éste fue herido durante el conflicto. Aunque Ares era conocido por su temeridad y fuerza, incluso él necesitaba la ayuda de Hebe para volver a la batalla después de ser herido por Diomedes, el héroe griego. Hebe, con su toque rejuvenecedor, restauraba la energía de su hermano, permitiéndole seguir luchando. Este mito subraya su importancia como una deidad capaz de revertir los efectos del tiempo y las heridas, y su conexión no solo con la juventud, sino con la sanación. Estas apariciones menores en mitos como la Guerra de Troya demuestran que Hebe tenía un papel más amplio en la mitología griega de lo que comúnmente se reconoce. A pesar de no ser una figura de combate, su influencia indirecta a través de la curación y el rejuvenecimiento la convierte en una aliada vital para los dioses y héroes que luchaban por la gloria. Así, Hebe aseguraba que el ciclo de vida y muerte en las batallas se mantuviera en equilibrio, recordando que incluso en la guerra, la renovación era una fuerza esencial. El papel de Hebe en la mitología griega no solo se limita a su función en el Olimpo, sino que también tiene una profunda conexión con el concepto de renovación. Como diosa de la juventud, su presencia simbolizaba el renacimiento constante y la regeneración, algo que resonaba profundamente en las creencias antiguas. Para los griegos, Hebe representaba la fuerza que impulsaba el ciclo natural de la vida, asegurando que la vitalidad siempre regresara después del agotamiento. En los cultos dedicados a ella, los seguidores buscaban conectarse con esta energía renovadora, esperando recibir una chispa de esa juventud eterna que Hebe personificaba. En algunos cultos, Hebe era venerada como una divinidad de la renovación no solo física, sino también espiritual. Se creía que su poder podía restaurar el espíritu de aquellos que se sentían cansados o abrumados por las dificultades de la vida. Así, los rituales en su honor solían involucrar actos simbólicos de rejuvenecimiento, como baños rituales y ofrendas de flores frescas, que representaban el florecimiento constante de la vida. Hebe, en ese sentido, no solo era una figura divina,
sino una guía hacia la regeneración personal, un ideal profundamente valorado en la antigüedad. La importancia de Hebe en los cultos antiguos también se reflejaba en las festividades dedicadas a la juventud y la primavera. Estas celebraciones, marcadas por la abundancia y la esperanza, eran una manifestación física del poder de Hebe sobre la naturaleza. Al igual que las flores que renacen cada año, se esperaba que los seguidores de Hebe experimentaran una renovación interna que los mantuviera fuertes y vitales. En algunos templos, las estatuas de Hebe la representaban con un cáliz, simbolizando el néctar de la juventud que ella ofrecía tanto a dioses como a mortales en sus ritos. El simbolismo de Hebe también influía en otros aspectos de la vida griega, especialmente en la percepción de la juventud como una etapa glorificada. Para los antiguos griegos, la juventud no era solo un periodo de vida, sino una virtud a ser cultivada, y Hebe representaba esa búsqueda constante de renovación. En un mundo donde el envejecimiento era inevitable, Hebe ofrecía la esperanza de que, aunque la juventud física se desvaneciera, la renovación espiritual siempre era posible. Este aspecto de su culto es lo que hacía a Hebe tan venerada y respetada entre los antiguos. La imagen de Hebe ha sido inmortalizada en el arte y la literatura antigua como un símbolo de juventud y belleza eterna. Los escultores y pintores de la época clásica la representaban con una gracia serena, a menudo sosteniendo una copa, símbolo de la ambrosía que ofrecía a los dioses. Estas representaciones la muestran como una figura joven y radiante, siempre en la flor de su juventud. Su iconografía era clara. La diosa de la juventud debía ser la personificación misma de la vitalidad. En estas obras, Hebe aparece con un rostro suave, vestido fluido y una expresión tranquila, en contraste con las representaciones más imponentes de dioses como Zeus o Atenea. En la literatura antigua, Hebe también es descrita con un tono reverencial, aunque siempre desde un papel secundario. Los poetas griegos la mencionan como la diosa que restaura la energía de los dioses, una presencia esencial en los banquetes del Olimpo. Su rol como esposa de Hércules es destacado, pero es su juventud inquebrantable lo que más la define en estos textos. Hesíodo, por ejemplo, alude a ella en su Teogonía, destacando su linaje divino y su función en el Olimpo, mientras que otros escritores la mencionan brevemente en contextos que resaltan la pureza y la renovación que su figura aportaba a los mitos. Uno de los ejemplos más famosos de la representación de Hebe en el arte es la escultura de Antonio Canova, que la muestra sosteniendo una copa, lista para servir ambrosía. Aunque esta obra pertenece al período neoclásico, evoca la idealización que los griegos antiguos tenían de Hebe, una deidad siempre joven, con una apariencia que parece fuera del tiempo. Su cuerpo ágil y su expresión tranquila representan el equilibrio perfecto entre belleza y servicio divino. Otras esculturas y pinturas de la antigüedad seguían esta misma tradición, asegurando que la imagen de Hebe como diosa de la juventud fuera fácilmente reconocida. A lo largo de los siglos, Hebe ha seguido siendo una fuente de inspiración en la literatura y el arte, aunque su popularidad nunca alcanzó la de dioses más prominentes como Zeus o Atenea. Sin embargo, su representación en estas obras refleja una fascinación constante por el concepto de la juventud eterna. A través de las imágenes y relatos que nos han llegado, podemos ver cómo los antiguos griegos no solo veneraban a Hebe, sino que también la veían como una personificación de un deseo humano universal: la búsqueda de la eterna juventud. El papel de Hebe como diosa de la juventud en la mitología griega encuentra paralelismos en otras culturas alrededor del mundo, donde también se veneran figuras divinas relacionadas con la juventud y la renovación. Una de las comparaciones más notables es con Idun, la diosa nórdica responsable de las manzanas de la juventud eterna. Al igual que Hebe, Idun tenía la función de preservar la vitalidad de los dioses, asegurando que nunca envejecieran. Sin las manzanas de Idun, los dioses nórdicos habrían sido vulnerables al tiempo y a la decadencia, de manera similar a cómo los dioses griegos dependían de la ambrosía que Hebe servía. En la mitología egipcia, encontramos un concepto similar con el dios Hapi, asociado con el Nilo y la fertilidad. Aunque no directamente una deidad de la juventud, Hapi representa el ciclo de renovación que permitía la vida continua en las orillas del río. En cierto modo,
El flujo constante del Nilo y la abundancia que traía cada año se asemeja a la idea de la juventud perpetua que Hebe simboliza. Ambas deidades conectan la idea de la vida renovada con el equilibrio necesario para la estabilidad divina y humana. En la mitología hindú, la diosa Sarasvati, aunque más relacionada con la sabiduría y el conocimiento, también posee atributos que tocan el concepto de renovación, especialmente en su capacidad para proporcionar inspiración constante y nueva vida al pensamiento y la creatividad. Al igual que Hebe, Sarasvati está asociada con un tipo de vitalidad que nunca se agota, renovando constantemente el espíritu de aquellos que la invocan. En este sentido, Hebe y Sarasvati comparten la capacidad de restaurar y rejuvenecer, aunque en diferentes aspectos de la vida. A nivel global, la juventud y la renovación son temas recurrentes en las mitologías, lo que demuestra una fascinación humana universal por la idea de la inmortalidad y la frescura eterna. Desde la ambrosía de Hebe hasta las manzanas de Idún, estas deidades nos recuerdan que la juventud, aunque efímera para los humanos, es un don que los dioses pueden controlar y otorgar. La figura de Hebe, entonces, no es única, pero sí esencial en el panorama mitológico, representando un concepto que trasciende culturas y épocas. Reafirmando el deseo humano de desafiar los límites del tiempo, la historia de Hebe nos enseña que la juventud eterna no es solo un sueño imposible, sino un símbolo de renovación constante. Aunque no podamos evitar el paso del tiempo, ¿qué hacemos para mantenernos renovados por dentro? Hebe nos recuerda que la verdadera juventud no solo está en el cuerpo, sino en el espíritu, en la capacidad de reinventarnos y comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces te has detenido por miedo a envejecer o a fallar? Tal vez sea hora de dejar atrás esas dudas y abrazar la oportunidad de renovarte, de darle un nuevo enfoque a tu vida, como los dioses lo hacían con la ambrosía. ¿Qué harías si pudieras empezar de nuevo hoy mismo? ¿Qué aspectos de tu vida necesitas rejuvenecer? Si te quedaste con esas preguntas, estás en el camino correcto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias y secretos de la mitología que pueden cambiar tu vida.